Damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy por primera vez se unen con nosotros. La Biblia, un libro de robos sagrados. Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿necesitará dinero? ¿Por qué los líderes religiosos te exigen diezmos para supuestamente honrar a Dios? Hoy te revelaremos cómo el diezmo ha sido una herramienta de robo y manipulación. Quédate hasta el final porque esta verdad cambiará tu forma de ver la fe para siempre. Escuchen esto. Dios no habita en templos ni necesita diezmo. Ahora, ¿están o no de acuerdo? Si están de acuerdo, un aplauso para ustedes. Uno, nada más, así. Si no están de acuerdo, coloquen su comentario. Dios no habita en templos ni necesita diezmos, ni necesita ofrendas, ni necesita primicias. Ahora, ¿de dónde este pelón, hijo del diablo, saca todo esto? Pues este pelón lo saca del texto bíblico. Por esa razón, si usted me quiere insultar, pues yo digo que es correcto y lo debe de hacer al finalizar mi análisis. Ahora, ¿cuál es mi argumento para sustentar que Dios no habita en templos, ni necesita diezmos, ni necesita ofrendas, ni necesita primicias? Mi respaldo para esta tesis es la misma Biblia. En Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Escuchen y márquenlo ahí. Mejor si lo ponen en color rojo. Subrayen su Biblia. Pierdan el miedo. No tengan temor. Por esa razón a mí me gusta mucho que ustedes comiencen a analizar, pero basado al texto bíblico. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, todas las personas que dicen que le tienen miedo a Dios es porque no han sido perfeccionados en el amor. Porque lo que hace el perfecto amor es liberar al hombre del miedo, es liberar al hombre del temor. Por esa razón es tan importante comprender cosas tan pequeñitas, porque lo pequeño fortalece al hombre y el hombre comienza a investigar. Ahora bien, ¿por qué el pelón, por qué el blasfemo de Francisco Chico no tiene miedo de decir lo que dice? Pues porque el pelón no dice nada. Escuchen lo que yo les voy a decir. Esta tesis dice así: Dios no habita en templos, ni necesita ofrendas, ni necesita primicias, ni necesita diezmos. Entonces, la mayor parte de personas que son religiosos
o sea, seguidores de Cash Luna, seguidores de Dante Gebel, seguidores de Guillermo Maldonado, seguidores de Benny Hinn, seguidores de cualquier impostor. Inmediatamente comienzan a decir: pelón, hijo del diablo, blasfemo, tergiversas la palabra del Señor. Pero creo que no se trata de eso, señores. Se trata primero de escuchar. Si el pelón no tiene respaldo bíblico, si el pelón habla conforme a su razonamiento, yo también me voy a unir con ustedes y voy a decir: ese pelón es un hijo del diablo. ¿Está bien? Bueno, pero en este caso es el texto bíblico que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, ahora acúsenme. ¿Yo dije algo? Es el versículo que dice que Dios no habita en templos hechos por manos. Pero el versículo siguiente, que es el 25, dice: ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice que el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay es el que da, no es el que pide. Entonces, aquel que pide, pues es lo contrario del que da. Yo no sé si alguien entendió. Bueno, siempre me pasa este tipo de cosas. Escuchen pues. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, si te presentan a un Dios y te dicen que Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, pero te dice: tráiganme diezmo, por favor, tráiganme primicia, tráiganme ofrenda, tráiganme oro, plata, bronce. Inmediatamente ustedes tienen que entender que no es quien dice que es. Por esa razón, si ustedes escuchan de un Dios que dice que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, pero lejos de decirles que Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas, y hace exactamente lo contrario. Te pide diezmos, te pide ofrendas, te pide primicias, pues entonces ustedes deberían comenzar a cuestionar, porque entonces no se estaría sujetando o sometiéndose a lo que realmente dice el texto bíblico. Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia, es cuando las personas analizan, piensan, cuestionan, preguntan, y no todas las personas piensan. En otras palabras, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El texto no dice: es el que pide diezmos, el que pide primicias, el que pide ofrenda. Por esa razón es muy fácil entender lo que yo estoy hablando, solo que ustedes deben de poner atención. Pero resulta de que el Dios que encontramos allá en el Antiguo Testamento, que recibe diezmo, pero recibe diezmo del botín. Y entonces muchas personas no entienden por qué un Dios
que de acuerdo a Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, una persona con sabiduría, una persona con inteligencia, una persona que no es una oveja, sino un ser humano. Entonces, inmediatamente comienza a decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasó allá en el sermón de mi pastor? El pastor dice que yo le he robado a Dios, porque yo no he diezmado a Dios. Y el pastor dijo que los que no diezmaban eran ladrones. Recuerden ustedes que en Proverbios capítulo 3, encontramos un texto que dice así, que ustedes deben de honrar, escuchen, honra a HVH con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se hincharán de abundancia y tus lagares rebosarán de mozo. ¿Escucharon? Honra a HVH con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se hincharán de abundancia. Ahora, vamos a pensar. Cuando nosotros venimos a Visión Celestial, aquí en Visión Celestial, reiteradas veces les he dicho, el principio para obtener gran cantidad de riqueza, el principio para acumular riqueza, no es pagar impuestos. Recuerden ustedes que los diezmos, las ofrendas, todos esos conceptos eran impuestos para el templo. Porque ustedes deben de estar conscientes de que David, este famoso David, que era un hombre conforme al corazón del Dios de los hebreos, él lo que quería era instaurar un reino, él lo que quería era implementar la teocracia. Pero si ustedes no saben qué es la teocracia, pues menos me van a comprender. Por esa razón yo todavía les hablo en términos que ustedes pudieran en determinado tiempo comprenderlo. Cuando los seres humanos vienen a Visión Celestial, aquí en Visión Celestial, ustedes no están obligados a creer en lo que yo estoy hablando, sino más bien lo que ustedes escuchan, deben investigarlo. Entonces, cuando se habla de un David que era conforme al corazón del Dios del Antiguo Testamento, necesariamente eso nos obliga a que nosotros tenemos que realizar preguntas. ¿El corazón del Dios del Antiguo Testamento era un corazón perverso? Este David era un gran asesino. No solo que era un gran asesino, este hombre era un adúltero y un homicida. Cuando una persona comprende correctamente su Biblia, una persona que es homicida, una persona que es adúltero, que es asesino, no tendrá ninguna compasión por nadie. No importa si eres viuda, no importa si eres huérfano, este buscará la manera de apropiarse de tus bienes, de tus recursos. Por esa razón, cuando ustedes vienen a Visión Celestial, pues tienen que aprender a escuchar. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2.
En el Salmo capítulo 2 encontramos entonces lo que actualmente se está implementando en todo el mundo. Yo no sé si ustedes tienen conciencia. Se necesitan personas conscientes, personas que estén vivos. Por esa razón, aquí en Visión Celestial también reiteradas veces les he recitado Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Aquellos que siguen las enseñanzas del Dios del Antiguo Testamento, porque de acuerdo al juicio de ellos es Dios. Pero si yo comprendo qué es la teocracia es cuando el gobierno dice que fue puesto en el gobierno por Dios. Cuando ustedes escuchan de un David, el rey David afirmaba que fue Dios que lo nombró. Por consiguiente, todos debían obedecerle a ese rey. Ahora, para que el rey pueda hacer esto, necesita de la ayuda de los líderes religiosos. Y el profeta Samuel, pues no tenía ningún problema de decidir quién es el que debe suceder a Saúl en el trono. Por esa razón fue Samuel quien ungió a Saúl por rey en Israel. Pero como este hombre no obedece la voz del Dios de Saúl. ¿Cómo se llama el Dios de Saúl? El Dios de Saúl era el profeta Samuel, porque era Samuel que supuestamente oía la voz de Dios y transmitía la información. Ahora, ¿quién es el Dios de Faraón de Egipto? ¿Saben ustedes cómo se llama el Dios del Faraón de Egipto? Pues el Dios del Faraón de Egipto, busquen información, y dice que Moisés fue constituido por Jehová como Dios de Faraón. ¿Y qué significa que fue constituido como Dios de Faraón? Significa que todo lo que sale de la boca de Moisés, Faraón de Egipto debe acatar, debe obedecer. ¿Escucharon lo que dije? ¿Qué significa que Moisés fue constituido un Dios para Faraón de Egipto? Que todo lo que Moisés dice, Faraón debe ejecutarlo. Como dicen que Faraón no obedecía, fue así como Moisés supuestamente llevó destrucción sobre los egipcios. Actualmente eso es lo que está sucediendo. Los gobiernos a nivel mundial, influenciados por los líderes económicos, ellos han tomado control de tu agua. La Biblia es un manual para gobernar el mundo. Para llevar a cabo su propósito, ellos tuvieron que haber trabajado de hace miles de años para llegar a donde estamos actualmente. Por esa razón se habla de Illuminatis, se habla de fuerzas oscuras que controlan el mundo. Por ejemplo, mucha gente dice, llegó el Mesías allá en Estados Unidos y se llama Donald Trump. Pero los que saben, los que conocen, saben que ese pobre hombre, teniendo tanta riqueza, tan solo es un títere de las fuerzas oscuras. En otras palabras, detrás de ese millonario
Pues hay otro que tiene mucho más dinero y tiene mucho más control. Hasta que ustedes no logren entender esto, ustedes seguirán pensando que la Biblia habla de Dios. En otras palabras, ¿alguno de ustedes alguna vez ha hablado con Dios, pero así honesta y decentemente? Que usted hablaba y Dios le replicaba. Usted le decía, Dios mío, mándeme $100 del cielo. Y efectivamente ustedes vieron que escucharon la voz que dice, hijo, aquí va tus $100. Eso no es cierto. Todas las personas que dicen Dios me dijo, Dios me habló, es el resultado del pobre pensamiento de ellos. Yo puedo decir que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló. Y eso causaría en los que me escuchan, pues, un impacto. La gente se quedaría así. Es Dios que me está hablando. Entonces, Faraón de Egipto supuestamente no escuchaba la voz de Dios. ¿De qué Dios? De todo lo que Moisés decía. Por esa razón, dicen que llevaron desgracia. Lo interesante es cuando los seres humanos comienzan a pensar es algo diferente que creer en lo que yo escucho. Cuando nosotros logramos entender el Salmo capítulo 2, yo publicaré el decreto. Ahora, ¿cuántas personas saben qué es un decreto? La mayor parte de personas no saben ni qué es un decreto. Yo publicaré una ley. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, yo les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿en qué año se publicó ese decreto? Ese decreto se publicó en 1948 para dar entonces surgimiento al Estado de Israel, porque ellos ya se habían esparcido por el mundo, ya habían tomado control de todo el mundo. De tal manera que ellos lograron, por medio de la religión, hacerse millonarios. Por esa razón, aquí en Visión Celestial se les explica a las personas, si usted quiere aceptar lo que yo hablo, qué bueno. Si usted no quiere, pues también qué bueno. De todas maneras, lo importante es que usted entienda que la Biblia es un libro para que puedas convertirte en millonario si así lo deseas. Secretos en la Biblia para hacer dinero. ¡Wow! Los secretos para volverse millonario es algo que los seres humanos sé que en el corazón de la mayor parte de personas es tener dinero. Pero si usted quiere salir de la pobreza, usted quiere dejar de tener una vida miserable, ya no esté dando diezmos, ya no esté pagando impuestos. El día que el ser humano comprenda que no debe pagar impuestos, que no debe de dar diezmos, sino hacer exactamente lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Cobrar impuestos, cobrar diezmos. Por esa razón, los grandes secretos para que usted se convierta en millonario están aquí en Visión Celestial. La gente debería preguntar, ¿por qué los líderes religiosos tienen aviones, tienen mansiones, tienen amantes?
En otras palabras, el Dios de la Biblia es el que te enseña a cómo obtener riquezas, cómo enseñorear y cómo mantener bajo esclavitud. En otras palabras, cómo hacer esclavos a los ignorantes. Por esa razón ustedes ven Visión Celestial. A la gente le cuesta apoyar el canal. ¿Pero por qué? Pues porque Visión Celestial está en contra del sistema religioso, del sistema político, porque ellos son los que han causado un gran retraso mental para millones y millones de personas. Hasta ahora que los algoritmos de YouTube, que la inteligencia artificial, todos ellos han podido darse cuenta de toda la información en las redes sociales y han estado ayudando a los seres humanos, de tal manera que la inteligencia artificial va a llegar un día que va a cobrar una gran importancia, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que conoce lo que la gente no conoce. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una red oscura en el Internet? La dark web es una parte de Internet que permite a los usuarios ocultar su identidad y ubicación. Se trata de una capa oculta de la web profunda que no está indexada por motores de búsqueda convencionales. Para acceder a la dark web se necesita un navegador especial. La dark web tiene usos legítimos como proteger el anonimato de periodistas y otras partes. Sin embargo, también se utiliza para actividades ilegales. ¿Cómo? Vender información personal robada, comprar y vender drogas, comprar y vender armas, comprar y vender dinero falso. Si ustedes se dan cuenta, todo esto forma parte de tanta información que mucha gente ignora. Pero la inteligencia artificial, pues lógicamente hace un análisis de tantas cosas que otros hablan y entonces termina ayudando a los seres humanos. Por esa razón, gracias a todos aquellos que se unen con nosotros. Comiencen a investigar, por ejemplo, hagan algo muy sencillo. Google, ¿qué es la teocracia? Aquí está la definición de teocracia, gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Eso es la teocracia. La implementación de la teocracia, eso ha sido el sueño de los israelitas. Ellos han querido implementar la teocracia a nivel mundial. Ahora bien, para llevar a cabo un propósito, para que toda la gente acepte que lo que yo estoy presentando es lo correcto, la única manera posible es como lo hicieron con Saúl. ¿Quién es el que puso a Saúl por rey sobre Israel? Entonces la gente dice, fue Dios. Pero, ¿fue Dios o fue el profeta Samuel? Fue el profeta Samuel. Ahora bien, si ustedes comienzan a investigar y qué es un profeta, entonces, hagan esto, miren, para que ustedes no me culpen a mí. Sinónimos de profeta Google. Aquí tienes algunos sinónimos para profeta, sibila, pitonizo, adivino, vaticinador, vidente. Entonces, en este tiempo, en este nivel donde nosotros nos encontramos, se es ignorante porque yo deseo ser ignorante. Se es esclavo porque yo quiero ser esclavo. Se es insensato porque yo quiero ser insensato. En otras palabras, ustedes son seres inteligentes,
Ustedes son seres pensantes. Escuchen esto. Sinónimos de la palabra insensato, Google. Aquí tienes algunos sinónimos para insensato, alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo. Una persona que en este nivel venga a criticar en visión celestial es una persona insensato. Porque una persona inteligente lo primero que hace es investigar. Parte de la biografía del rey David. Dice, el rey David era el líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, todo lo que ustedes están escuchando actualmente y dicen, mire, viene un solo gobierno mundial, viene la famosa marca de la bestia, donde aquellos que no están marcados en la frente, en la mano, no pueden comprar ni vender. Viene el tiempo donde la gente va a ser marcado con la marca de la bestia. Va a venir el tiempo donde el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿desde cuándo se trae ese plan? Ese plan se trae desde el rey David. Y es que el rey David, él quería establecer la teocracia. Ahora, para poder establecer la teocracia a nivel mundial, se necesita que toda la gente crea que el gobierno fue puesto por Dios. Pero como la mayor parte de personas no investigan, entonces la gente dice, es que fue el siervo de Dios que ungió a David por rey de Israel. Ahora, ¿quién es ese siervo de Dios? El profeta Samuel. Ahora, la pregunta, ¿sabe usted qué es un profeta? Entonces la mayor parte de personas dicen que un profeta es alguien elegido por Dios. El problema es que un profeta, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, es que un profeta es lo mismo que decir brujo. Es lo mismo que decir un vidente. En otras palabras, ¿qué es un profeta? Un profeta es comparado a un brujo. Un profeta es lo mismo que ustedes dicen, mire, es una pitonisa, es un agorrero, un adivino. Eso es un profeta, señores. Cuando una persona ya logra descifrar qué es un profeta, entonces ahora recapitula. ¿Realmente David fue puesto por Dios? No. Fue puesto por un brujo, por un vidente, por una pitonisa, por un adivino que dijo que Dios le dijo. ¿Cuántos de ustedes han visitado brujo? Mi hermano decía que él escuchó cuando el brujo dijo, ahí está, ahí está, ahí está. Me está diciendo, lo mismo hacen los profetas. Ustedes van a un templo, dice el Señor me está mostrando en este momento. Y toda la gente es cautivado por esas palabras. Entonces, cuando una persona que no logra entender qué es un profeta es un vidente, un profeta es una pitonisa, un profeta es un brujo. Entonces, toda la manipulación mental que ellos han vendido es que es palabra de Dios, es el siervo de Dios, es el ungido de Dios. Entonces, ¿quién es el que ungió a David por rey? Pues fue Samuel. ¿Quién fue el que ungió a Saúl? Pues fue Samuel. Hasta el día de hoy, ¿quién es el que unge al presidente? Pues el sacerdote. El tiempo no ha cambiado. Desde el rey David, entonces, se está buscando implementar lo que ustedes le tienen tanto miedo y temor.
un solo gobierno a nivel mundial, un solo Dios a nivel mundial. Por esa razón es importante que todos los seres humanos tengan que despertar su conciencia, porque si ustedes no despiertan, ustedes no van a comprender de qué se trata la Biblia. La Biblia se trata del que gobernará todo el mundo. Pero para que pueda cautivar, tiene que decir, a mí Dios me eligió, Dios me nombró, Dios me puso. Por esa razón, entonces, en el Salmo capítulo 2, yo publicaré el decreto. Pero ¿cómo va a publicar un decreto si es Dios? Es espíritu. ¿Qué tiene que ver Dios con los decretos? Porque necesariamente yo tengo que entender de dónde surgió la ONU. ¿Quién es el que estableció la ONU? ¿Quién es el que estableció el Banco Mundial? ¿Quién es el que estableció la OMS? Ellos tienen control en todo el mundo. Ahora, ¿quién los puso? Díganme ustedes que tienen sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es el país que representa la ONU? ¿Cuál es el país que representa la OMS? Son organizaciones mundiales, pero no tienen territorio, no tienen población, pero ellos quieren controlar todo el mundo. De tal manera que lo que dice la OMS aplica para China, aplica para Japón, aplica para Argentina, aplica para Estados Unidos y aplica para todos los países. ¿Y quiénes están detrás de esa organización? El Banco Mundial. ¿Y qué es el Banco Mundial? ¿Quiénes controlan el Banco Mundial? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién controla el Fondo Monetario Internacional? Entonces, lo que la gente ignora, donde los españoles postraron a los indios de América, los pusieron a rezar y cuando ellos abrieron sus ojos, ya no tenían tierras, ahora tenían Biblias. Aquellos que les dieron Biblias, les quitaron sus tierras, los dejaron orando postrado ante su Dios, mientras ellos se habían hecho de tierras. Por esa razón, en otro video yo les dije, mire, ¿por qué no buscan ustedes quiénes son los terratenientes? ¿Quiénes son los más ricos? ¿Quiénes son los que tienen la riqueza de tu nación? Eso es importante porque yo tengo que entender que cuando una persona trae una Biblia en la mano, solo tiene un propósito: apendejarte para quedarse él o ella con todos tus bienes. Y es que entonces la Biblia es exactamente lo que te han dicho, una espada de doble filo. El que lo tiene y lo entiende se convirtió en el mejor ladrón, en el mejor asesino, porque la Biblia, eso es lo que enseña. La Biblia para aquel hombre inteligente: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pónganse a pensar que una persona se apropie de este texto está para gobernar todo el mundo. Pero no existe lo que ustedes han pensado, es que va a venir un ser espiritual y va a gobernar el mundo. Eso no tiene sentido, señores. Por esa razón los judíos dicen que el Mesías de ellos no es ningún ser espíritu. Debe ser un hombre
que venga del linaje de David, que debe levantar el tercer templo de Jerusalén, que debe traer paz a nivel mundial. Y entonces Jesús el Cristo no lo fue, porque Jesús el Cristo, lejos de levantar el templo de Jehová, lo destruyó. Entonces, ¿saben ustedes que uno de los Mesías de Israel que construyó templo se llamó Ciro? Ahora, díganme ustedes si Ciro era israelita. ¿Será que Ciro era un hebreo? No. ¿Y quién es el supuesto Mesías de Israel actualmente? Pues Donald Trump. Para ellos es un Mesías. De hecho, ellos ya acuñaron una moneda, que en una cara de la moneda aparece la cara de Ciro, rey de Persia. Y en la otra cara de la moneda aparece la cara de Donald Trump. ¿Cuántos de ustedes han podido entender algo de lo que yo hablo? Pónganle tap tap a la pantalla, regálenme tap tap a la pantalla, regálenme ustedes los que están en YouTube, presionen la manita arriba. Vamos a ver si hay 1000 personas que se atreven a ponerle manita arriba a la transmisión. ¿Cuántos de ustedes efectivamente entienden mis palabras? Yo sé que a muchos les cuesta. Les cuesta porque la gente no entiende de qué se trata la Biblia. Pero la Biblia se trata de un sistema que busca controlar el mundo y que lo han podido conseguir porque, miren, el mejor negocio, escuchen, para las personas que no entienden nada de lo que yo estoy hablando, pero entonces aprenda algo. ¿Quiere salir usted de la pobreza? Entonces imprima Biblias. Imprimir Biblias es un gran negocio. Millones y millones de personas han comprado una Biblia. Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia, si usted quiere salir de la pobreza, conviértase en un empresario. Comience por vender Biblias. Seguramente usted va a comprender que vender Biblias es igual que vender pan. Una persona que se dedica a vender pan, pues no va a fracasar. La mayor parte de personas consumen pan. Si usted es como empresario, usted empieza a imprimir Biblias, usted no va a pasar pobreza. Solo asegúrese de hacer su propia versión. ¿Qué significa eso? Cambie en algo las palabras. No las copie de otro igual, porque todos tienen derecho de autor. No cometa el error de imprimir uno con derecho de autor. Pero si usted todavía es muy buen orador, usted les podría hablarles de diezmos. Dígales que el diezmo, Dios necesita diezmos. Miren cómo Dios ha bendecido a los hebreos. Porque los hebreos llevaron oro, llevaron plata, llevaron bronce al Señor. Hoy no tenemos oro, no tenemos plata. Pero ustedes tienen dólares, ustedes tienen pesos, ustedes tienen quetzales, ustedes tienen lempiras, ustedes tienen euros. Tráiganle al Señor, pero busquen lo mejor. No le traigan al Señor un centavo, pues. Tráigale su mejor billetío. Al Señor siempre hay que darle lo mejor. Ya tendrá usted gran cantidad, porque de algo que yo le voy a decir que estoy totalmente seguro, es que si los insensatos te van a dar 1000 euros, Dios no lo necesitará. Significa entonces que el orador, aquel hombre que se puso en el púlpito pidiendo dinero en nombre de Dios, ya habrá solucionado un problema. Pero si usted quiere ser un empresario exitoso, entonces tiene que leer toda la Biblia. La Biblia te va a enseñar
cómo robarle a la gente su dinero. Y eso, qué mejor maestro que el mismo Satanás. Aquí en el texto bíblico encontramos a Satanás aconsejando a Dios de qué manera puede conseguir todos los bienes del hombre. Eso lo encuentran en Job capítulo 2. En el versículo 4 hay una frase que dice así: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es una frase para empresarios. Por esa razón muchas personas se han vuelto millonarios cuando leen Biblia. Porque esta frase, escuchen, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Miren, me van a decir ustedes que el cáncer es una enfermedad divina. No, el cáncer es una enfermedad que fue desarrollada en laboratorios, que se les transmite a las personas por medio de una rasuradora, que se les transmite a las personas por medio de contaminarles su agua. Entonces el cáncer no es un castigo como todos presentan. Es que de plano yo pequé. Es que de plano hice algo malo. No, no. El cáncer es una enfermedad desarrollada en laboratorio, así como el COVID-19. El COVID es otra enfermedad que fue desarrollada en laboratorio y que toda la gente le da miedo y se tienen que ponerse el piquete porque creen que es la solución y no se dan cuenta de que otra vez les estaban manipulando su mente. Entonces, si usted quiere volverse un hombre rico, un hombre exitoso en el negocio, pues qué mejor que escuchar el consejo de Satanás. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora, díganme ustedes si no es cierto. ¿Qué hace un papá cuando ve a su hijo tener cáncer? Vende su terreno, vende su casa, vende todo lo que tiene, porque hará lo posible por salvar la vida de su hija o de su hijo. Entonces, los consejos más extraordinarios usted lo encuentra en la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que el negocio de la farmacéutica es un gran negocio? Porque ellos no venden sanidad. Ellos venden tratamiento. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, ya cuando el dolor es demasiado fuerte, les dan droga, los mantienen endrogados, de tal manera que no sientan el dolor. ¿Por qué creen ustedes que a las farmacias les dicen droguerías? Porque pues lo que les dan es droga. Cuando el ser humano logra comprender, por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿las plagas de Egipto ocurrieron en Egipto? No. Las plagas de Egipto formaban parte del plan para controlar el mundo. Cuando dice que Moisés levantó su vara y el agua se convirtió en sangre, la mayor parte de personas ni siquiera entendieron eso. La mayor parte de personas dicen que ese milagro, y escuchen los pastores, cualquier pastor te va a decir que el hecho de que hayan convertido el agua en sangre era un milagro. El único lugar donde vas a escuchar que no fue un milagro, sino una maldad, es en Visión Celestial. Pero ¿cómo es que eso se realizó en todo el mundo? Miren, fue muy fácil. Ellos en el laboratorio crearon la enfermedad que se llama el cólera. ¿Y qué es esa enfermedad de el cólera? Pues esa enfermedad le atribuyeron al agua.
¿Y cuál era su propósito? Vender el recurso que era gratis a grandes precios. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que un litro de agua, $4. Aquí en Guatemala, 4 quetzales. ¿Cuánto cuesta el agua ahí en su país? Me gustaría leer los comentarios. Ahora, ¿cómo consiguieron los empresarios lograr vender la idea de que era importante vender el agua? ¿Cómo lo consiguieron? Utilizando la Biblia, la plaga de Egipto. ¿Qué es la vara de Moisés? La vara de Moisés representa autoridad, legislación, leyes, preceptos, decretos, donde el gobierno siempre ha trabajado para los empresarios. Yo no sé por qué a la gente le cuesta entender que la Biblia, cuando se habla de Dios, estamos hablando de líderes políticos y líderes religiosos. Pusieron atención cuando dije, ¿quién es el que puso al rey Saúl? La mayor parte de personas dicen que Saúl fue puesto por Dios. La pregunta es, ¿y quién es ese Dios? Pues resulta que ese Dios es el profeta Samuel. Porque este Samuel era el brujo, el vidente, la pitonisa, que ungió al rey para que todo el mundo creyera que era rey. ¿Quién es el que puso a David? Pues de nuevo encontramos al profeta Samuel. Y si ustedes analizan, vayan ustedes a su comunidad, al parque de su comunidad, encontrarán el palacio de gobierno y encontrarán el del líder religioso. Ellos son los que ustedes ven que controlan, pero detrás de ellos está el poder económico. Y el poder económico hace que todos paguen impuestos, pero ellos no. Muchos de ellos van a escuchar mi enseñanza y lo van a poner en práctica. Pero muchos ignorantes que me escuchan, lo único que hacen, hereje, blasfemo, endemoniado. Hay empresarios que me están escuchando y ellos ya recibieron capacitación sin pagar $1. Usted quiere tener éxito como empresario, es muy fácil. Si su empresa está generando ganancia, no pague impuesto. Solo debe negociar con un pastor. Si el pastor tiene su templo establecido, dígale, mire, pastor, yo tengo que pagar impuestos y no quiero pagar. ¿Le puedo depositar el dinero y usted me firma un cheque posteriormente que yo le vendí materiales de construcción para su templo? Sí. Bueno, entonces le voy a mandarle a usted a su cuenta $1,000,000. De eso, reciba usted su 10%. Pero yo lo que quiero es que usted me regrese $900,000. Ahora, ¿por qué tuvo que pasarle $1,000,000? Ese $1,000,000, la ley dice que si es una ayuda a instituciones religiosas de beneficencia, están exentos de impuesto. O sea, lo puede deducir de su impuesto de renta. Entonces la empresa ganó $6,000,000. Entonces, ¿para qué voy a pagar un impuesto? Por ejemplo, aquí en Guatemala estamos hablando que si la empresa ganó $6,000,000, debe pagar un impuesto sobre la renta del 30%. Por esa razón es para gente inteligente. Si usted es un mediocre, mejor retírese, porque esto es para gente muy inteligente.
¿Saben ustedes que el impuesto que tendría que pagar al Estado por una ganancia anual de 6 millones sería 1.800.000? Pero la ley en Guatemala permite que de esa ganancia pueda destinar una parte a ayuda de beneficencia a una institución que se dedica a la ayuda de niños con cáncer, de una institución que ayuda a niños o a combatir la hambruna. Por esa razón en Guatemala abundan las ONG. ¿Y qué son las ONG? Son instituciones que dicen que no son lucrativas, que están destinados para ayudar. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que los grandes empresarios inmediatamente comienzan a crear una institución de beneficencia? ¿Por qué creen ustedes que los estadounidenses han creado diferentes iglesias en Latinoamérica? Para no pagar impuesto en Estados Unidos, dicen, bueno, vamos a mandar allá en Guatemala a una institución caritativa, a una iglesia para ayudar a niños pobres. Pero ellos nunca lo hacen, señores. ¿Y por qué seguimos con tantos niños pobres? ¿Por qué seguimos con tanta gente con gran necesidad si hay tantas instituciones que se pelean por ayudar a los niños? Porque solo es una fachada, solo es un negocio. ¿Y eso de dónde lo aprendieron? De la Biblia. Porque aquella persona que tiene inteligente, ¿y quién puso al gobierno? La religión. Entonces, ¿cómo la religión le va a pagar impuesto al gobierno? Tiene que ser lo contrario. Si la religión puso al presidente, lo correcto es que este que está puesto por mí me dé dinero a mí. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, en Guatemala, el gobierno debe pasarle un dinero a la Iglesia Católica? Y eso está en el presupuesto anual de la nación. Averigüen ustedes en sus países y se van a dar cuenta que todos los gobiernos en su presupuesto anual hay una parte que ellos le entregan a los líderes religiosos. Por esa razón es importante que ustedes comiencen a investigar. No tienen que creer en lo que yo digo. No tienen que creer en lo que yo digo. Pero abran sus ojos. ¿Quiénes son los dueños de las diferentes iglesias en Latinoamérica? Gringos, judíos. Ahora escuchen para que ustedes entiendan por qué la Biblia es un libro de robo sagrado. Porque con la Biblia los ricos han estado robando. ¿Por qué creen ustedes que los gringos tienen mucho dinero? No se puede tener dinero sin aprender a robar. Y el único que te enseña a robar se llama Dios. Se llama Tetragran Matón. Es la YHVH. Si ustedes buscan en Google, ¿cuántas religiones se han inventado en el mundo? Dicen más de 4.500 religiones aproximadamente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay tantas iglesias? Príncipe de Paz, Evangelio Completo, El Shaddai, Monte Oreb, Monte el Calvario, Casa de Dios, Ciudad de Dios, Catedral de Cristal, Iglesia Católica, Iglesia Carismática Católica, que ni se ponen de acuerdo. De tal manera que ustedes encuentran Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Ustedes encuentran tantos templos. Pero ¿para qué sirven, señores? Para robar el dinero a los insensatos. La gente que no piensa, la gente que no razona. Ahora, escuchen lo que yo les voy a decir. Les voy a poner de ejemplo a un hombre muy famoso en Guatemala.
que seguramente ustedes lo pueden conocer. Cash Luna. ¿Cómo se llama? Se llama Cash Luna. ¿Cuántos seguidores tiene ese hombre? Pues más de 1 millón de seguidores. Cash Luna compró, ¿cuántas hectáreas de terrenos compró Cash Luna para construir Ciudad de Dios? Ahora la pregunta, ¿Cash Luna lo compró? No, fueron toda la gente tonta que pensaron que era para Dios. Ahora escuchen, el día que esa congregación no funcione, no sirva, el día que la gente se da cuenta del robo que han hecho, ¿quién es el dueño de todas esas tierras? La familia de Cash Luna. Cuando la gente ya no quiera asistir, cuando la gente se aburre de quién o a quién le van a quedar todas esas tierras, a Cash Luna. Por esa razón, los testigos de Jehová a nivel Latinoamérica para la pandemia vendieron muchas tierras porque dicen que ya no era rentable porque no había gente. Pero ¿cómo van a vender algo que no es suyo? Se supone que es propiedad de todos los feligreses. No, porque ellos son astutos, ellos conocen de leyes, ellos conocen la parte legal. Entonces, ¿quiénes son los ignorantes? Todos los que van buscando a Dios. Pero ¿cómo va a buscar usted a Dios si su misma Biblia le dice en su propia cara, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado? Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. ¿Acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Hasta cuándo usted dejará de ser un gran ignorante? ¿Hasta cuándo la gente comprenderá un texto tan pequeño que explica todo? En otras palabras, muchas personas dicen, Francisco, lo que pasa es que usted no lee los contextos, pero es su pretexto para seguir saqueando a su prójimo. ¿Cuándo aparecerá un pastor decente? ¿Cuándo aparecerá una persona decente que en un templo le diga a sus oyentes, miren hermanos, creo que hemos vivido en un gran engaño? Abran su Biblia, por favor, lean Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que fuese un necesitado, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas que necesitamos. ¿Ustedes creen que habrá un pastor con decencia que les lea ese texto en su templo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que hay un pastor decente que le diga a la gente, miren hermanos, la verdad es que Dios no necesita diezmos, no necesita primicias, no necesita nada? Nosotros somos los necesitados, hermanos. ¿Cómo Dios va a necesitar de un miserable hombre y todavía pelón, sin dinero? ¿Cómo Dios va a necesitar de alguien que no tiene nada? Entonces, es tan importante comprender. Por esa razón, cuando yo comencé con este texto, bueno, no pensé que por ahí nos íbamos a quedar. Realmente, cuando nosotros vamos a la Biblia te enseña cómo robar. Por esa razón, miren, los líderes religiosos, ellos no tienen ningún problema de enviar a sus feligreses a guerras. Es que tenemos que apoyar el gobierno. El gobierno necesita soldados.
al líder religioso no le importa eso. Usted tiene que ir a la guerra. Usted tiene, pero Jesús dijo que tengo que amar a mi enemigo. Eso no me importa a mí. Tenés que defender tu patria. Pero realmente lo que ahí se está defendiendo son intereses económicos. ¿Y cómo voy a matar yo a mis hermanos, a mi semejante, por los intereses económicos de los gobiernos? Mire, de tal manera que da vergüenza hablar de gobiernos. Da vergüenza de hablar de que Rusia tiene una tecnología tan avanzada que si quiere destruir a Estados Unidos, tiene misiles para hacerlo. Ahora escuchen, ¿cómo es posible que con tanta tecnología, por qué no se matan los presidentes? Nada más. Si el propósito, es decir, el gobierno de Ucrania contra el gobierno de Rusia son enemigos, ¿por qué tienen que matar a miles de hombres por intereses del gobierno? ¿Por qué hay que matar miles de hombres? ¿Por qué? Si tenemos tecnología, si los misiles los podemos programar, ¿por qué Rusia no manda un misil directamente donde se encuentra el presidente de Ucrania? ¿Por qué el presidente de Ucrania no manda un misil inteligente para matar directamente al presidente de Rusia? Porque todo es mentira, señores. A ellos les conviene que la gente se siga matando unos a otros y que nosotros somos los que tenemos que demostrar que somos inteligentes, que somos pensantes, que hemos despertado, que la religión y la política son la misma porquería. Por esa razón, cuando yo analizo, ¿y quién puso a Saúl? El profeta Samuel. ¿Quién puso a David? El profeta Samuel. Y entonces tengo que preguntar, ¿y qué es un profeta? ¿Un brujo, un vidente, una pitonisa, un chamán? Pues entonces ya se terminó. Ya se terminó todo, el negocio se terminó. Por esa razón, cuando se habla de diezmos, cuando se habla de impuestos, cuando se habla de diezmos, es lo mismo que hablar de impuestos. Porque antes de poner al rey Saúl, vayan a su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. En el primer libro de Samuel, para que se den cuenta, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Ahí encuentran ustedes este mensaje. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Entonces, ¿cuál es el fin del diezmo? El fin del diezmo es para mantener a los líderes, para mantener la familia de los sacerdotes. ¿Para qué sirve el diezmo? Para mantener a los políticos. En otras palabras, el gobierno
te implementa impuestos. Los sacerdotes te implementaron diezmos, primicias, ofrendas. Entonces, cuando una persona comienza a pensar, pero entonces, ¿es para Dios? No, no es para Dios. Es para mantener a tus líderes religiosos y tus líderes políticos. Por esa razón, a ellos les urge levantar el tercer templo de Jerusalén para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo su misión, que es el controlar a todo el mundo. Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia, es cuando el ser humano o toma una decisión, o se convierte en pastor, se convierte en ladrón, o simplemente comienza a compartir el video de visión celestial para que otras personas no caigan en la trampa de los líderes religiosos, tampoco en la trampa de los líderes políticos. Porque si hay un Dios que te enseña a huevear, a robar, a matar, a destruir, es el Dios del Antiguo Testamento. Póngase a pensar en algo tan pequeño. Dios es el que ha hecho todo lo que usted puede ver. Pero como también ya les hablaron de que existe un planeta que se llama Marte, existe otros planetas, otros universos que dicen que ustedes ni siquiera conocen. Pónganse a pensar un Dios que ha podido crear todo eso, pero que en un templo pide diezmos, pide ofrendas, pide primicias, y que si no lo honras, vas a llegar a la extrema pobreza. No, señores, eso no funciona así. Como asesor financiero, yo les puedo decir, la única manera que usted va a convertirse en un pobre miserable es que usted pague impuestos, es que usted dé diezmos, que usted dé primicias. Entonces, no dé diezmos, no dé primicias, no pague impuestos y usted se convertirá en un millonario. Por esa razón, si hay empresarios escuchándome, miren, empresarios, como asesor o consultor financiero les puedo decir, miren, si usted tiene que pagar un impuesto de 6 millones de dólares y usted no lo quiere pagar, simplemente véngase a Guatemala. Usted está en Estados Unidos. Véngase a Guatemala, haga negocio con un pastor y no paga impuesto, porque allá en Estados Unidos dice, yo lo envié para ayuda social. Yo lo envié a una institución caritativa. Y en Guatemala, pues simplemente viene y lo viene a recibir. Aquí en Guatemala compra terreno, compra carro, compra lujos. Así es como se han enriquecido los líderes religiosos. Así es como los empresarios inventaron la religión y la política. De tal manera que la gente inteligente, mire, la gente inteligente, señores, empresarios inteligentes necesitan mi consultoría. Sí. Y ahora lo están obteniendo de manera gratis, porque no se les cobra y se les da asesoría. Por esa razón, si usted quiere volverse un ladrón, es muy fácil. Predique del Dios del Antiguo Testamento. Ahí va a encontrar usted la manera de cómo apropiarse de propiedades que no te cuestan un solo centavo. Así es como se obtiene riqueza, señores. No se puede enriquecer una persona siendo decente, no se puede. Por esa razón, el que logra entender de qué se trata la Biblia, llegará a tener mucho dinero. Los ignorantes no, porque son ignorantes. Los sabios sí, porque saben de qué se trata la Biblia. Así es que me gustaría que ustedes me puedan responder a las preguntas que hemos dejado ahí en la descripción del video.
¿Ustedes creen que Dios necesita de diezmo? ¿O es el diezmo un engaño? ¿Será que Dios necesita tu dinero? Por esa razón es tan importante comprender cómo el Dios que nos dicen que es Dios es tu presidente, son los diputados de tu país, son los sacerdotes. Por esa razón ellos cada día son más ricos y ustedes cada día más pobres. Pregunta: ¿habrá alguna persona que está de acuerdo con lo que yo hablé y que pueda dejar su comentario? Miren, la única manera que ustedes pueden comprobar que este Dios no existe, ya no diezme, ya no ofrende, ya no de primicia. Y van a ver ustedes qué va a pasar con todos los líderes mundiales. Mucho menos manden dinero para que se levante el tercer templo del diablo allá en Jerusalén. Bienvenidos entonces los que hoy se suscribieron al canal. De hecho, ya hay muchas personas que se han suscrito al canal y veo personas diferentes. Nunca, nunca aquel que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, jamás te va a desamparar por no diezmar. Pero si vas a escuchar a tu pastor y le vas a estar manteniendo al pastor, seguirás en la eterna pobreza. Porque nadie que diezma, nadie que paga impuesto, se ha vuelto rico. Pero los pastores, ¿por qué se vuelven ricos con los diezmos? Un pastor no tendrá ningún problema de decir: miren, miren hermanos, para que ustedes vean que yo de verdad también diezmo. Aquí traigo yo mi diezmo. Son $3,000. Aquí, miren, aquí lo estoy yo dándole al Señor. ¿Saben ustedes por qué ese pastor se atrevió a dar $3,000? Porque sabe que esos $3,000 cautivará la conciencia de 5,000 oyentes. Y entonces dicen en su corazón: mi pastor también diezma. Lo que la gente no comprende es que este pastor que diezmó $3,000 es el mismo que recibió más de aquellos que logró cautivar su conciencia. Entonces, un pastor siempre será el primero en diezmar porque es el que va a recibir. Él no pierde nada. Pero 5,000 personas que diezmaron, ellos sí irán a la eterna pobreza. Por esa razón, si ustedes quieren investigar, dentro de la lista de los millonarios más grandes en el mundo, pues aparecen. Muchos de ellos son judíos. Pero ¿por qué creen ustedes que los judíos aparecen en la lista de millonarios si ellos no son un porcentaje grande de la población mundial? Pero sí son un gran porcentaje cuando se trata de los millonarios más grandes que existe en el mundo. Solo hay una explicación. La única explicación posible de por qué los judíos son tan ricos es porque ellos saben para qué se hizo la Biblia. Primero, porque su Dios les dijo que ellos podrían tomar ciudades que ellos no edificaron. ¿Eso cómo se llama? Robar. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Cuántos judíos se hicieron ricos al financiar al gobierno de Benjamín Netanyahu para masacrar a los palestinos, para matar a otros pueblos? ¿Cuántos de ellos se hicieron ricos? Porque ellos van a recibir exactamente lo que dice aquí. Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Casas llenas de todo bien que no llenaste. Cisternas cavadas que no cavaste.
viñas y olivares que no plantaste. Esa es la riqueza que Jehová promete. Pero aquel hombre que tiene oído dice, pero si esto se llama robar, pero ¿quién es el que te está diciendo que te vas a hacer rico porque es tu heredad, es tu herencia? Pues el Dios de la Biblia. ¿Cómo es que una persona que es capaz de matar, que es capaz de robar, cómo no se va a convertir en rico? Solo un ignorante no comprenderá lo que dice su Biblia. Para aquellos que nos están visualizando en la cámara de este canal, gracias. Póngale manita arriba, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte del gran despertar mundial.